Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 21 de la serie La reencarnación, ley universal. En él descubriremos nuevos casos de esos niños prodigio, como por ejemplo el caso de Jorge Luis Borges, escritor argentino reconocido como uno de los eruditos más importantes del siglo XX. Pues a la edad de 4 años ya sabía leer y escribir, hablando correctamente tanto español como inglés. A los 7 redactó un compendio sobre la mitología griega y tradujo del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde. Clint, un niño nacido en una aldea al sur de la India, con menos de 1 año, ya pintaba en el suelo y en las paredes de su casa. Dejó cerca de 25.000 diseños y pinturas que parecen incluir las escuelas de pintura desde Leonardo da Vinci al impresionismo y abstraccionismo. Estudiaba con interés la anatomía humana, animal y vegetal para aplicarla a sus diseños, pero este murió a un mes de cumplir 7 años. Rus Slezhinska, concertista de piano, nació en la ciudad de Sacramento, California, en 1925. Comenzó a estudiar piano a los 3 años, debutando en Berlín a los 6. A los 11 se presentó en París con una orquesta completa, haciéndose muy popular en toda Europa. La práctica de 9 horas diarias, además de las grandes giras de conciertos impuestos por su padre, la abocaron a una gran depresión emocional, retirándose a la edad de 15 años. Así lo expresaba en unas memorias que presentó en el año 1957. Sung Ga-jung nació en Corea del Sur el 2 de septiembre de 1996. A los 5 años aprendió a tocar la guitarra, solo con observar a su padre, grabando en su memoria cada uno de los sonidos que ésta emitía. Además, veía muchos vídeos en internet que trataba de reproducir. Cuando tenía 10 años, apareció en un programa de televisión, logrando sorprender al público con alguno de sus arreglos musicales. A partir de ahí, se convirtió en todo un fenómeno musical. En la actualidad, cuenta con 15 años de edad y se le considera todo un experto en la guitarra, superando a muchos músicos de mayor experiencia, siendo muchos los famosos que le buscan para tocar con él. Hugo Zúñiga Utor es un niño peruano de 7 años, que a los 14 meses ya sabía leer. Tras graduarse como técnico de ensamblaje de computadoras, ingresó en la universidad a la edad de 5 años. Habla correctamente 6 idiomas. En mayo de 1997 dio una conferencia de 1 hora y media sobre estudio de las enfermedades del aparato digestivo, anatomía e histobiografísica, estudio de las células y tejidos desde el punto de vista de su función. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, sorprendió a la comunidad médica, tanto profesores como alumnos. Al concluir esta conferencia, se sentó frente a un órgano e interpretó las siguientes piezas musicales: la marcha triunfal de la ópera Aida de Verdi, arte y danzas indias del Perú para niños, los minuetos 1 y 2 de Bach y la sonatina de Beethoven. Ricardo Tadeu Almeida Cabral de Soares, un niño de Ipanema, Brasil, aprendió a andar a los 8 meses y a leer a los 3 años. A los 6 cursaba la escuela primaria en un colegio y la secundaria en otro, porque el primero se negó a adelantarlo. Cuando finalizó la secundaria a los 13 años, fue aceptado por la Universidad Cándido Méndez para cursar Derecho. Así, cuando sus compañeros se preparaban para presentar el examen de admisión a la universidad, Ricardo ya trabajaba como abogado en Río de Janeiro.
Tenía tal agilidad mental que era comparado con una calculadora, además de hablar inglés, francés, alemán y portugués con mucha fluidez. Aquí también cabría al menos recordar como niño prodigio a David Guerrero Guevara. A la edad de 13 años, el estupendo pintor malagueño, autor del cuadro El Cristo de la Buena Muerte, desapareció en una parada de autobús cercana a su domicilio, concretamente el 6 de abril de 1987, sin que hasta el día de hoy se sepa nada sobre su paradero. Sin generalizar, la vida de estos niños prodigio discurre en un tanto por ciento de los casos un poco desequilibrada, quizá porque se espera tanto de ellos que se les priva de vivir su infancia como los niños que son. Incluso pueden estar expuestos a manipulaciones, como se ha demostrado en más de una ocasión. Así lo han contado los propios protagonistas al alcanzar su etapa madura, recordando cómo perdieron la niñez entre tristezas, abusos y desengaños, siendo muy bajo el porcentaje de los mismos que recuerdan aquella etapa con agrado y con felicidad. Por eso deben de estar estimulados y protegidos por sus padres y educadores, para evitar que les ocurra como a Newton, Edison, Verdi, Einstein, León Tolstoy, Hans Christian Andersen, etc., cuyos maestros pensaron que eran unos ineptos para el estudio, solo porque estos se comportaban de manera diferente al común de sus compañeros. De todos es conocida la gran afición de los españoles a seguir la vida y milagros de los niños prodigio, tanto en el cine como en la televisión. Algunos han desaparecido sin pena ni gloria, pero sin embargo otros alcanzaron la fama con pocos años en su haber. Entre ellos veremos a Rafael, Marisol, Joselito, Ana Belén, Rocío Dúrcal, Pablito Calvo, Jorge Sanz, Ana Torrent, Lolo García, Ivana Vaquero, las gemelas Pili y Mili, etc. En el mundo de la música también destacaron el grupo Parchís, Melody, María Isabel, Raulito y otros más. También se podrían incorporar a la mayoría de las folclóricas de nuestro mundo por su temprana edad al iniciar su carrera. También merecen un puesto de honor a nivel internacional Shirley Temple, Drew Barrymore, Dakota Fanning, Haley Joel Osment, Macaulay Culkin, Kirsten Dunst, Jodie Foster, Elliot Gould, Christian Ricci, Natalie Wood, Anna Paquin, por ejemplo, y Michael Jackson, el Negro Estrella, que se convirtió en el rey del pop. Ya hemos comprobado el importante papel que juega la mediunidad en mis series anteriores y capítulos de este trabajo, demostrando afirmativamente la existencia de la reencarnación, pues los testimonios se cuentan por miles desde la noche de los tiempos. Se han recibido mensajes a través de todas las facultades que pueden encerrar en sí un medium: psicografía, visión, audición, trance, etc., dejando patente extraordinarios testimonios sobre la existencia de vidas anteriores, animadas por el mismo espíritu en cuerpos, épocas, países y circunstancias diversas. En la mayoría de los casos, el testimonio dado encierra datos suficientes para poder verificar y certificar la validez del mismo, como podemos ver en el siguiente mensaje, recibido en febrero de 1986 por el médium murciano Pedro González Collados, conocido como el hermano Pedro. A nuestros hermanos en sufrimiento me dirijo, como prueba de que no estáis solos ante los ingratos momentos que habréis de vivir. Hay algo que os exigimos, por ser una responsabilidad que tan solo a vosotros compete, y que ésta va desde la elección de mentores hacia la ayuda de vuestras necesidades.
Sabemos que las comunidades que practicáis la esencia del cristianismo sois una pequeña minoría. Y siendo así, no hay que dudar un solo instante de que sois como indefensos ratones ante una jauría de gatos hambrientos, como lo son aquellos hermanos vuestros que viven al margen de la verdadera responsabilidad por la cual tendrán que rendir cuentas en su día, tanto de las acciones que impliquen a su propio karma, como del daño ocasionado a los demás por su injusto comportamiento. Yo, el que envié este mensaje hacia todos vosotros, fui siglos atrás una de esas personas a las que no le importó en nada el sufrimiento de sus hermanos, mientras atesoraba riquezas y blasones. Todo fueron mis dominios hasta allá donde alcanzaban mis posesiones. El sueño de la noche apenas lo conocí, pues era un permanente vigía con una sola obsesión: buscar nuevas formas de saqueo con el fin de que mi reino fuera cada vez más y más amplio, por lo que mi vida se hizo una constante galopada de caballo. Lo que os expongo corresponde a la época vikinga. Es la primera de las 3 últimas reencarnaciones que viví en la carne. Tan solo me es permitido hablar de este número por los mentores, como testimonio y enseñanza que amplíe el conocimiento de nuestros hermanos en materia. Sobre mí pesaron muertes, saqueos y violencias de todo tipo, hasta que una noche fui decapitado por uno de mis fieles servidores, a cuya mujer e hija de 15 años violé sin escrúpulos ni miramientos a su lealtad. Cuando pasé al otro lado de la muerte, fue muy espantoso encontrarme en aquella semioscuridad rodeada de violentos animales, de aparatos enormes y destructores como los pesados tanques que utilizan en las guerras de vuestro mundo. No sé el tiempo que pasé en estas circunstancias, pero debió de ser tantísimo, hasta que fui preparado para el regreso a la tierra en una nueva encarnación. Recuerdo que antes de entrar en aquel pequeño cuerpo y después de todas las formalidades y aceptación por mi parte, me sumergieron en una fuente con 20 cascadas de agua y me dijeron: bebe de la que tú quieras. Me incliné para beber en una de ellas y una voz fuerte y profunda me dijo: has elegido bien, pues has bebido del agua del progreso. ¿Quién eres, que no te veo? Soy la luz que solo será vista a partir de que los hombres abandonen las tinieblas y busquen el progreso del espíritu. No habrá paz si antes no hay equilibrio. La balanza de la vida está fiel en el centro de la parte del cosmos que le pertenece. Por eso es necesario bascular siempre sobre la derecha de lo que se os muestra. Noté un fuerte estruendo a mi lado y me sumergí en la pequeña vida que empezaba ya a latir para mi progreso en las entrañas de la que sería mi madre. Durante 96 años y 5 meses permanecí en esta nueva vida. No relato todo cuanto hice y pasé en ella porque sería muy largo y no quiero hablar de mis evoluciones, sino es para bien vuestro, como enseñanza y veracidad de que la vida tras la muerte existe. Perdí a toda mi familia en un gigantesco incendio, en el que quedé ciego y perdí el habla. Tras el desastre, fui recogido por caridad a la edad de 36 años y solo me pudieron tener hasta los 41, ya que se me declaró una lepra viviéndome en el desamparo total. Entonces fui llevado y encerrado en un campo apartado totalmente del mundo, rodeado por una pared en círculo de ladrillo de arcilla y con 3 antorchas encendidas, dando señal de que allí se encontraba un apestado. Los 10 últimos años de mi vida fueron los de más sufrimiento, porque quedé casi paralítico y como la comida me la arrojaban a través de la pared, apenas podía ir a por ella,
aunque el sentido de orientación no lo perdí, apenas podía valerme por sí mismo. Más de una vez besaron mi frente y pusieron en mis manos aquel alimento. Nunca supe quién fue hasta mi último regreso a la eternidad. Fue aquella niña que violé y maltraté en la pasada vida. En mi última venida a la tierra fui un campesino ucraniano y me llamé Félix Méndez. Después de vivir 54 años en plena miseria, fui acogido prisionero por mi descendencia judía. Nunca pondré en estas revelaciones la forma de actuar de la Gestapo. Después de ser martirizado más de 3 años, morí a manos del general Krebs, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, en un tiro y por un tiro en la cabeza. Quiero hacer una profunda observación. Nunca creí en la existencia de un más allá. Sin embargo, hoy estoy muy agradecido a ese tiempo tan desolador y difícil que tuve que vivir. Pesa tanto el caparazón de nuestro espíritu con el agravante de la insuficiencia de fe que no es posible comprender en esos estados de materia tan ignorantes el gran dolor que nos espera a los seres humanos cuando nada es aceptado, porque es la gran batalla del presente finito ante la incógnita del futuro eterno y sin final. Todo es una conjunción divina que se establece en la misma supervivencia del ser humano, pues son estados equivalentes a pasadas reencarnaciones que se ponen en todo momento de manifiesto. Es una constante revelación del espíritu hacia la mente material, pero conectada por puntos significativos hacia los distintos chakras que ponen en funcionamiento todos los deseos, tanto en la sublimidad del Creador, haciendo la buena labor, como los que retrasan la evolución en el tiempo por esos deseos animalizados que produce el mal. ¿Qué ocurre, hermanos? Sencillamente que mientras el ser humano no establezca esa conexión con lo divino, para limpiar la bestia enfurecida que anda en su interior, jamás podrá avanzar en el camino de su salvación, volviendo una y mil veces a la vida sin resultado positivo de progreso. De ahí que nadie podrá cargar con culpas de nadie, ya que de esa forma podríais en entredicho la existencia de vuestro Padre y Creador. Por lo tanto, ¿qué significado tiene el espiritismo en este siglo XX que está presto a terminar? Cuando es la labor del espiritista en general en este tiempo de revelación? ¿Cómo debe de ser la labor de los médiums? Ante todo y como base para una seguridad, debe de apartar de él todo lo que signifique la ostentación de la riqueza poseída y lucrativa. Si se poseen esas desorbitadas fortunas, emplead buena parte de ellas en obras de caridad, en beneficio de los desposeídos y marginados de vuestra sociedad, como punto base y esencial, porque es la caridad enseñada por Jesús y puesta en práctica a la vez. Ahora bien, no quiere decir que aquellos que así obrasen en el bien tengan que prescindir de aquello que deseen, pues sería un error por nuestra parte no hacer una observación en este apartado, porque el rico y el mísero tienen que convivir en el mismo mundo expiatorio, pero contribuyendo el que más tiene a aliviar la miseria del necesitado. Hay también un apartado importante en la obligación que todos tenéis en la lucha por la paz. Toda sociedad en la que sus gobernantes se integren en bloques de armamento para la destrucción de vidas y también de la propia naturaleza, estará obligada por vínculos propios de vida a hacer que se respete esa vida, rebelándose pero sin violencia hacia sus propios gobernantes. El pueblo no está obligado a someterse a los deseos del gobernante, sino el gobernante a los deseos del ciudadano,
pues la paz es importantísima para que el ser humano progrese en el bien y suscite en ese mismo bien hacia los demás. Contra quienes están dentro de las miserias humanas, tanto la prostitución, infidelidad, drogadicción, alcoholismo o cualesquiera que éstas sean, jamás marginéis ni levantéis un dedo de acusación, sino todo lo contrario, una muestra de amor y cariño que bien que la necesitan. Más bien, alzad vuestras voces de inconformidad hacia aquellos que pudiendo no atajan esos males, por miedo a pasiones unas veces y por ser parte de su lucro en otras. No creáis que el reino de Dios se gana solo combatiendo frente al propio problema o el de la propia familia, pues una cosa muy distinta es la particular que la universal, y es ahí donde el ser humano tiene que integrarse totalmente. No quiero con esto decir que hay que dejarlo todo para convivir en esa universalidad humana de la que os hablo, pero no es menos cierto que hay situaciones en la vida en las que podéis poner al servicio del bien común todo lo aprendido en estas reuniones que tenemos juntos a través de la mediunidad de vuestro hermano. Los alimentos también es importante hablaros de ello con sabiduría. En todo animal que hayáis comido, aunque no seáis parte activa de ese asesinato, poseéis una culpabilidad que totalmente será limpiada por el sentido común de no volver a reincidir. Esto es importante que lo toquemos también. Si estáis de acuerdo en que para ser lo que ahora sois, muchos habéis pasado por esos estados, sobran todas las palabras habladas y escritas. No habría sino necesario avanzar en la vida para que el ser humano siga comportándose como en los albores cavernícolas. Sobrevivir, hermanos, no es solamente luchar por esa supervivencia, sino ajustarse a la realidad y al equilibrio impostado por Dios hacia toda su creación. Toda realidad que viole las leyes de la propia naturaleza hace que el ser humano se convierta en asesino de su propio hábitat y a la vez culpable activo con el derecho propio e inviolable de cargar con la responsabilidad que le toque. Hago fervientes votos para que esta vuestra comunidad sea una comunidad activa como obra grandiosa de Dios, donde la pasividad no cuente para ella, que en cada uno de vosotros haya un amanecer permanente haciendo caso omiso a toda adversidad que pueda veniros, justa razón para la sabiduría que practicáis. Y si algo os pide este hermano, es que en vuestras oraciones pidéis por la verdadera necesidad del mundo, el conocimiento del camino de la salvación. Os atormentan las enfermedades y las dolencias de vuestros amigos, cuando es una razón justa el pasar por ellas, mientras cientos de niños mueren por hambre en el mundo. Todavía no habéis pensado en profundidad sobre el bien tan grande que podríais hacer, uniendo vuestras mentes en un solo pensamiento hacia un punto exacto de verdadera necesidad. El gran corazón no debe dejar de latir ni un solo instante. Tiene que ser un constante vigía y estar preparado por si alguien necesita de vosotros. Sed claros cuando tengáis que hablar de lo que practicáis y nunca os quedéis a medias palabras, porque si esto ocurre es que practicáis la rutina y vuestra inseguridad repercutirá en la propia obra y en quien la dirige. Queridos todos, finaliza aquí el capítulo 21 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. El magnífico testimonio de este hermano ya en la luz, que concluiremos en el próximo capítulo, es muy digno de tener en cuenta para apreciar las consecuencias que nos acarrean los errores y el estar de espaldas a las leyes del Padre, una vida tras otra. Solo el dolor extrae la mejor parte del ser humano,
que arrepentido es capaz de pedir perdón, esperando de la misericordia de Dios una nueva ocasión de volver a la vida física para limpiar de abrojos el camino mal andado. La frase con la que cerramos este capítulo 21 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece a Mahatma Gandhi, la cual dice así: como creo en la teoría del renacimiento, vivo con la esperanza de que si no en esta vida, en alguna otra, podré abrazar con amor a toda la humanidad. Hasta la próxima semana y con un cálido abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 22 de la serie La reencarnación, ley universal, dando continuidad al testimonial y gran mensaje del hermano Félix, justo en su parte final y despedida. Os repito aquí lo que ya os han dicho muchas veces mis otros hermanos: cuidad muy bien el comportamiento en familia, que reine totalmente el amor, pues el tiempo es difícil y sois una y otra vez atacados por las tentaciones de los pobres espíritus que actúan en las tinieblas. Si mantenéis una continua armonía, difícilmente seréis tentados, pero si sois fáciles en darles paso, abusarán de esa facilidad tantas veces como deseen y la tortura en vosotros será agobiante, haciéndoos ver las cosas peor de lo que en realidad son. Librad la gran batalla a favor del bien para estar en todo momento al servicio del Padre. No tengo nada más que deciros, hermanos, que la sabiduría que a vosotros baja desde el espacio sepáis administrarla en servicio que a cada uno le ha sido encomendado. Os abraza vuestro hermano Félix. Este maravilloso mensaje espiritual no necesita de comentarios, sino de una profunda y sentida reflexión, donde nuestro corazón sea capaz de expresar como el matemático Arquímedes al encontrar la fórmula de su famoso principio: ¡Eureka! Lo encontré. El verdadero sentido a nuestra vida y la capacidad suficiente para surcar el camino de la constante evolución de nuestro espíritu en su transitar por las distintas vidas de aprendizaje, hasta alcanzar su morada eterna junto al Creador. Veamos ahora otros testimonios de personas que recordaron de forma espontánea alguna de sus vidas anteriores. El 22 de agosto de 1965, el diario La República, periódico de información y notas de actualidad de Lisboa, Portugal, publicó la noticia sobre un caso de reencarnación comprobada del niño Ismail Atinquile. Ese mismo año, dicha noticia fue reproducida en la revista Mundo Espírita de la ciudad brasileña de Curitiba, noviembre-diciembre, siendo seguida con gran interés en ambos países por lo llamativo de la misma. Ese mismo interés que despertó en su día me motivó a rescatarla e incluirla junto a otros casos que veremos seguidamente. Adana es una ciudad turca ubicada en la costa del Mediterráneo, al sur del país. Allí vivía un matrimonio con su numerosa prole, 9 hijos. La historia de Ismail comienza cuando contaba con 1 año y medio de edad. Un día, al ser llamado por sus padres, éste le respondió que él se llamaba Abi Suzulmus, nombre que era totalmente desconocido para sus progenitores y que el niño repetía cada vez que se le llamaba. Cuando cumplió los 2 años, junto al nombre de Abi Suzulmus se iban sumando nuevos datos. Había sido un negociante muy rico y que había sido asesinado junto a su esposa y 2 de sus hijos por 3 hombres,
Cuando esto llegó a oídos de un tío de Ismael, este reaccionó enfadado diciendo: «Esto es cosa del niño, ya estoy harto de esa tontería». A lo que Ismael reaccionó no como el niño que era, sino como un adulto. «Tú solías trabajar para mí, incluso a veces bebíamos juntos. ¿Cómo te atreves a tratarme así?». Su tío empezó a recordar que efectivamente hacía bastantes años que trabajó para un tal Abid Suzulmus, con el que llegó a entablar cierta amistad y a veces acostumbraban a beber juntos. El tío no salía de su asombro. Este comenzó a investigar y comprobó que Abid había muerto asesinado hacía 6 años. Sus padres, aterrados ante el descubrimiento, decidieron mandar a su hijo junto a un investigador a la casa del asesinado. A su regreso, el investigador les contó lo siguiente: «Al llegar fuimos recibidos por una hija de Abid llamada Gulserem, a la que el niño reconoció y abrazó diciéndole: «Hija mía, ¿cómo te va?». Esta nos llevó a un jardín donde había una mujer que nos presentó y que Ismael reconoció como Atice, su primera mujer. El investigador le preguntó el por qué se había divorciado de ella y casado después con Saide, respondiendo que su primera mujer no podía tener hijos y se casó con Saide porque era muy bonita. Seguidamente Ismael les llevó al establo y allí les contó cómo se había producido el asesinato. El 29 de enero de 1956 vinieron 3 hombres a pedirme trabajo y los contraté mandándolos a trabajar en el jardín. 2 días después, uno de ellos me pidió ir al establo a ver un caballo que parecía enfermo. Nada más entrar, aparecieron los otros y los 3 me golpearon en la cabeza. Después se acercaron al cementerio e Ismael les contó dónde Abid estaba enterrado. Todo cuanto narró Ismael era cierto, se pudo comprobar, dando el caso de reencarnación por verídico. Después de esto, el niño vivía obcecado, creyendo que seguía siendo Abid, y se despertaba por las noches llamando a sus hijos. A la edad de 4 años, el doctor Refet, presidente de la Asociación Metafísica Turca, quiso entrevistarlo sometiéndole a hipnosis para descartar cualquier indicio de duda sobre si el niño decía toda la verdad, comprobándose de nuevo que efectivamente no solo no había cambiado nada de lo dicho anteriormente, sino que volvió a aportar nuevos datos sobre Abid y que el doctor Refet pudo comprobar dando fe de ello. Este dio nombres de amigos, incluso la cantidad exacta de dinero que le había quedado a deber cierto mercader, apuntando Refet que tanto mentalmente como psíquicamente las reacciones de este niño de 4 años eran las de un hombre adulto e inteligente. El 19 de enero de 1951, un barbero y un lavandero engañaron y asesinaron con un cuchillo a Astol Kumar, conocido como Munna, un niño de 6 años de edad, único hijo de un señor de apellido Prasad. Aparentemente el motivo del crimen era eliminar al heredero legal de su padre, pues una vez eliminado este se convertiría en heredero legal uno de los 2 asesinos, por ser familia directa. La cabeza del niño fue separada del tronco, así lo vio y reconoció su padre cuando le pidieron ir a identificar el cadáver. Los asesinos fueron detenidos y puestos en libertad por falta de pruebas. Algunos años después llegaron ciertos comentarios a oídos de Prasad sobre un niño de 3 años de edad que decía con lujo de detalles que era su hijo muerto, asesinado a manos de 2 personas, un barbero y un lavandero. Rabí pedía a sus padres juguetes que había dejado en su casa anterior, dando igualmente detalles sobre los mismos. Prasad fue a ver qué había de cierto en lo que se decía de ese niño, y una vez llegó a su casa, el padre actual se opuso al encuentro.
Después de mucho insistir, se produjo el encuentro donde el niño le reconoció como padre de la supuesta vida anterior. Rabí, que cierta vez se cruzó con sus asesinos, lo reconoció de inmediato, comenzando a temblar por el miedo. Dados los detalles tan específicos que ofreció, se intentó volver a procesar a sus asesinos, contando con nuevas pruebas. La madre confesó que el niño, desde el nacimiento, tenía una marca a todo lo largo del cuello, como si fuese hecha con un cuchillo, añadiendo que era congénita, pues se le había descubierto cuando el niño tenía 3 o 4 meses de edad. Cumplidos los 11 años, le recordaron a Rabí el incidente y los hechos narrados por él, pero el niño aseguró no acordarse de nada, ni siquiera de haber hablado alguna vez sobre ello. Su caso fue analizado por diversos médicos y científicos, comprobándose todo detalle: marca de nacimiento, personas entrevistadas, testigos y su comportamiento, incluida la posibilidad de que Rabí tuviera conocimientos paranormales, datos geográficos de la aldea y posibilidad de contactos entre las dos familias con anterioridad. Veamos ahora otro caso. Romy vivía con sus padres en la ciudad de Des Moines, estados de Iowa, en Estados Unidos. Cierto día en que los tres volvían de Chicago, el padre lee un letrero en la carretera con indicaciones para varios sitios y le comenta a su esposa: «Mira, por aquí se va a Charles City». Romy, al escuchar el comentario de su padre, dijo: «Yo viví en Charles City». A partir de ese viaje, la niña comenzó a aportar datos de su anterior vida en esa ciudad. Dijo que se llamaba Joe Wicker y que su esposa se llamaba Sheila. El nombre de sus padres era Luis y Larry, recordando también una cicatriz que su madre tenía en la pierna izquierda, como consecuencia de una quemadura. Joe y Sheila fallecieron en un accidente de moto. Romy describió la casa donde vivió. Decidieron viajar a Charles City para poder comprobar que había de cierto en lo que contaba la niña. De camino a la ciudad, ésta tenía una gran alegría y pidió a sus padres que pararan ante una floristería para comprar flores azules, porque le gustaban mucho a la que había sido su madre. Al llegar a la casa, la reconoció y los condujo a la puerta de entrada que solía utilizar la familia habitualmente, en vez de la puerta principal. Llamaron a la puerta y salió una anciana a la que le explicaron el motivo de su visita, entregándole las flores. Tras escucharles, la anciana les cerró la puerta. Romy y sus padres la visitaron nuevamente, pero en esta ocasión la anciana los recibió muy emocionada, preguntándoles: «¿Cómo sabían que me gustan las flores azules?». Durante la conversación que mantuvieron, fueron contrastando los datos que Romy con la anciana, comprobando que estos eran correctos. Sorprendidos, observaron la cicatriz de la pierna izquierda. La anciana les mostró una foto de la familia y las niñas los fue identificando uno por uno sin el menor titubeo. En 1957, en Inglaterra, las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años, fueron atropelladas en la acera por un coche. Un año después, la señora Pollock, que quedó embarazada, y su marido le dijo que había tenido la corazonada de que nacerían 2 niñas gemelas que serían las hijas que habían perdido. A pesar de que el ginecólogo aseguró de que no esperaba nada más que una criatura, la señora Pollock dio a luz a 2 niñas univitelinas. A la primera la llamaron Jennifer y a la segunda Gillian. El padre observó que una de ellas tenía encima de la ceja derecha una cicatriz idéntica a la que tenía Jacqueline y que se había hecho cuando se cayó a los 3 años. Y la otra niña tenía un lunar del tamaño del pulgar en el mismo sitio que lo tenía la segunda hija fallecida.
A los 4 meses, los padres se trasladaron a otra población y cuando a los 2 años y medio volvieron de visita, observaron que las 2 niñas conocían perfectamente el lugar. Antes de poder ver la escuela, una dijo: «Ahí detrás está la escuela», y la otra dijo: «Allá arriba está la plaza, con el tobogán y el columpio», y al pasar por delante de su casa, los dos la reconocieron. A los 4 años, su padre abrió una caja donde guardaba los juguetes de sus hijas muertas. Las niñas reconocieron perfectamente qué muñeca y qué juguete era de cada una, llamando a las muñecas por su nombre y alegrándose de verlas después de tanto tiempo. Las niñas mostraban además un gran miedo a los automóviles y tenían el mismo comportamiento que las hijas que habían fallecido. Estos son 3 de los miles de casos que certifican la existencia de la reencarnación. El catedrático y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Ian Stevenson, ha sido uno de los grandes investigadores en materia de reencarnación. Fue en 1961 cuando hizo su primer viaje a la India en busca de casos que apoyaran la existencia de la reencarnación. El método que empleaba consistía en localizar a los niños que espontáneamente manifestaban recuerdos de vidas pasadas o de haber vivido en otros lugares, obteniendo información detallada e identificando a personas relacionadas con el niño en otras existencias. Según la tabla estadística creada por el profesor Stevenson, la edad media en la que aparecen los recuerdos de vidas pasadas en la conciencia es a los 2 o 3 años. Estos suelen durar hasta los 7 años, pues a partir de ese momento los recuerdos comienzan a desdibujarse poco a poco de la mente del niño, quedando en algunos casos un tanto difusos y en otros olvidados por completo. Después de 22 años, el doctor Stevenson consiguió reunir casi 2.000 casos. Entre las obras más importantes del investigador figura el libro titulado 20 casos que sugieren la reencarnación. En este se resalta la extraordinaria documentación del estudio detallado y minucioso del profesor, realizado en distintos países a diferentes personas de varias edades y niveles de inteligencia y creencias religiosas. También hizo un completo estudio sobre las marcas, heridas o deformaciones con un origen en el pasado. Este es uno de esos casos recogidos y documentados por el doctor Stevenson. En la ladera de una colina con vistas al pueblo turco de Hankagith, el niño Engir Sungur se volvió hacia sus padres y dijo: «Veo el pueblo donde vivía». Ellos sabían, sin embargo, que él solo había vivido con ellos en Tabla, un pueblo más grande a unos 4 kilómetros de Hankagith. Lo que el niño de 2 años les estaba diciendo es que Hankagith había sido su pueblo en una vida anterior. Como los Sungur son musulmanes aleví, que al contrario de sus vecinos, los musulmanes suní, creen en la reencarnación, reaccionaron con curiosidad más que con risas. «¿De quién eres hijo?», le preguntaron. «Soy Naif Zizek», respondió, y empezó a contarles circunstancias de su vida anterior y que había ido a Angora antes de morir. Luego Egin pidió a sus padres que le llevara a Hankagith. Al principio los Sungur, quienes nunca habían oído hablar de Naif Zizek, se negaron. Poco después el pequeño Egin se encontró en la calle con Gulam Zizek, la hija del fallecido, la cual iba al colegio de Tabla. Se dirigió a ella llamándola «hija mía», y viendo que la chica se asustaba, le explicó que él era su padre. Antes de este incidente no había habido ningún contacto entre las dos familias, pero ante lo sucedido, la madre de Engin decidió llevarlo a Hankagith.
para ver el resto de la familia. En cuanto vio a la viuda de Neifitec, la llamó esposa mía e identificó por su nombre a otros 7 miembros de la familia. El niño llegó a indicar un terreno asegurando que en el pasado había sido suyo, lo cual resultó ser cierto a pesar de que ya no formaba parte de la finca. También describió con detalle cómo había sido golpeado por una camioneta conducida por su hijo al hacer marcha atrás. Además, se supo que Naif fue a Angora a ver a un médico, tal como había dicho Egin, y murió poco después, en diciembre de 1979, a los 54 años de edad. Cerca de 3 años después fue cuando nació Engin. Otro buen ejemplo a citar es el caso de Patricia, que el doctor Enani Guimaraes Andrade narra en su libro Reencarnación en el Brasil. Patricia tan solo tenía 2 años y medio de edad cuando relató que había sido en una vida anterior Alex Amadado, hija de Jean Paris y Ángela, que vivía en la ciudad de Le Havre, en Francia, y que fue asesinada por un soldado en las puertas de su casa de un tiro en el tórax. Tras el impacto, cayó desplomada al suelo, sintiendo en ese instante mucha sed y pidiendo agua, expiró poco después. También recordó de haber viajado después de morir sobre el océano, en un vehículo blanco, y cómo fue su espíritu traído posteriormente al hogar donde nació en su actual existencia. Varios fueron los investigadores que pudieron comprobar las marcas en el cuerpo de Patricia, debidas al impacto de un arma de fuego por las cicatrices que tenía una a cada lado del tórax, como si fuesen los orificios de entrada y salida de un proyectil. Los hechos descritos por Guimaraes Andrade, el honorable investigador, son considerados científicamente válidos por el doctor Ian Stevenson, quien también expuso un número considerable de ellos en su libro Marcas y defectos de nacimiento. El periespíritu es el organizador biológico de todos los seres de la creación. Él coordina todo el proceso de estructuración del embrión humano, rigiendo los cambios de la división celular y, más aún, ordenando los genes, alineando los pares moleculares que los constituyen, de acuerdo con las informaciones traídas por el espíritu reencarnante. Determina, así, la salud o dolencia, el tiempo estimado de vida y otras innumerables informaciones. En el caso de Patricia, el periespíritu transmitió a su cuerpo físico esas marcas, interfiriendo en su carga genética. En el caso que veremos a continuación, seguro que no os resulta indiferente. Billy es un niño australiano de 4 años de edad, que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño, desde los 2 años, ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. «Mira, soy yo cuando era una princesa», les dijo Billy a sus padres después de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Campbell comentó que su hijo también había referido que había tenido un hermano llamado John. Recordemos que la princesa Diana tenía un hermano llamado John Spencer. El niño les había descrito con todo lujo de detalles una de las residencias de la familia real, el castillo de Balmoral en Escocia. Comentaba que cuando visitaba ese maravilloso país tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Hay que mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia, por lo que hay muchos por las paredes y se extrañan de cómo Billy podía saber eso.
Además, no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997, diciendo: «Soy yo como princesa, pero después llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre». Es lo que el niño le dijo a Lisa al ver una foto de Diana. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 22 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Como habéis podido comprobar, ni quedará campo alguno que antes o después no haya respondido y también aceptado la ley de la reencarnación, o las ruedas reencarnatorias de las vidas físicas sucesivas de todo ser humano. Por lo tanto, si en todo este arduo trabajo no habéis encontrado la pieza del puzzle formado en vuestra mente que os haga afirmar su existencia, os aseguro que este no es vuestro tiempo, ya que vuestro espíritu no ha madurado lo suficiente, ni está en condiciones de profundizar en el conocimiento espiritual, ya que ha preferido atender otras cosas a nivel material, dando de lado la parte más importante, la espiritual. Pero no por eso tenéis que amedrentaros o sentiros mal, ni mucho menos. Dios, nuestro Padre Creador, ama profundamente a todos sus hijos y os aseguro que os ofrecerá nuevas oportunidades en las que poco a poco vuestro espíritu, impregnado de su maravillosa energía, despertará ante el conocimiento espiritual que emana de sus maravillosas y sabias leyes y, por supuesto, de las enseñanzas de Jesús, nuestro amado hermano y maestro. La frase de esta semana con la que cerramos el capítulo 22 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, pertenece al actor inglés Art Parkinson, la cual dice lo siguiente: «Yo soy su legado. Su sacrificio me enseñó que aunque después de la noche más oscura el sol saldrá de nuevo. Si el corazón es lo bastante fuerte, el alma renacerá con cada nuevo día, vida tras vida, época tras época, y así será para siempre». Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 23 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, donde seguiremos abundando en otros interesantes casos de recuerdo de vidas pasadas, pero por inducción, bajo hipnosis, recogidos por varios terapeutas muy conocidos en el mundo de las terapias regresivas. Veamos. El jefe del Departamento de Investigación Criminal del Paraná, João Alberto Fiorini de Oliveira, realiza desde hace unos años pesquisas para comprobar la veracidad de las impresiones digitales dejadas por espíritus en guantes de parafina, distribuidas en diversos museos del país, como el André Louis en Sao Paulo y el Museo Nacional del Espiritismo, MUNESPI, en Curitiba, mantenido por la Sociedad Brasileña de Estudios Espíritas. Cuando supo de un caso comprobado de reencarnación en Recife, Pernambuco, resolvió usar el método comparativo, único en la comunidad científica mundial, para establecer la relación entre las vidas pasadas a través de impresiones digitales. Fiorini investigó en Sao Paulo el caso del hermano gemelo de un muerto que se suicidó hace más de 50 años. Tiempo después nació una sobrina de dichos gemelos que contaba detalles del tío que se había suicidado, sin conciencia de por qué lo hacía.
Fiorino se presentó en el hogar de la niña para hacer una comparativa de sus huellas digitales y del código genético con las del tío que aún vivía, confirmando que estos eran de la misma persona fallecida. Ya hemos visto algunos de los casos y referencias sobre los recuerdos de vidas anteriores, que de forma natural afloran a la mente de muchos individuos. La regresión a vidas pasadas consiste en someter a una persona bajo hipnosis e inducirla a que regrese a un tiempo anterior al de su nacimiento. Las técnicas empleadas hasta alcanzar en el individuo una relajación profunda pueden ser varias. Unos ejercicios de respiración, la concentración y la visualización mental. Seguidamente se le induce a recordar el pasado, sobre todo al hecho en que en sí se interesa descubrir, para establecer la conexión de la causa del ayer con el efecto del presente. Esta terapia está extendida cada vez más en nuestra sociedad, siendo utilizada en psiquiatría o psicología con la intención de ayudar a resolver ciertos trastornos de la personalidad del individuo, miedos, traumas, fobias, etc. Durante la regresión, la persona comienza a hablar sobre su vida o vidas anteriores a la actual, acerca de su muerte previa y también acerca del tiempo que transcurre entre sus vidas, incluyendo el tiempo de planeamiento de la vida presente. Las razones principales del por qué algunas de estas afirmaciones deben de ser consideradas como evidencia de la reencarnación son las siguientes. Primero, los resultados obtenidos a través de la terapia regresiva en la cura de una enfermedad, problema o fobia en la vida actual. Segundo, en el caso de que la persona hable un idioma extranjero que no ha aprendido en su vida presente, o recordar ciertos detalles que puedan ser verificados por personas cualificadas. En algunos casos, la causa de la muerte en una vida anterior inmediata puede verificarse a través de una marca, cicatriz, lunar, etc., de nacimiento en la vida presente. Tercero, también la intensidad emocional que experimenta el paciente puede convencer a muchos psiquiatras previamente escépticos con gran experiencia en lidiar con la fantasía y regresiones imaginarias. Son muchos los profesionales que, aunque al principio en su descubrimiento de la reencarnación se han mostrado escépticos, después, con conocimiento de causa, por lo vivido en las experiencias a través de su trabajo, han aceptado y volcado todo el conocimiento adquirido en constatar la veracidad sobre la misma. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí que podemos contemplar un amplio abanico de personalidades que han dedicado gran parte de su vida a investigar y aceptar la reencarnación en el vasto campo de las regresiones. Así tenemos Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue un extraordinario sensitivo americano que dejó una gran documentación sobre las vidas sucesivas. Al principio le costaba dar credibilidad a la reencarnación, a consecuencia de sus conceptos religiosos, en los que no encontraba el significado a las respuestas que necesitaba, y no le fue fácil, pero acabó por rendirse a la evidencia, porque de hecho existen 2.500 archivos con los casos de regresiones entre los pacientes tratados por él, lo cual nos da una dimensión real del extraordinario trabajo que realizó, siendo uno de los pioneros de las terapias regresivas. En 1938, el joven doctor Daniel Kelsey trabajaba en el pabellón de psiquiatría de un hospital militar y una noche tuvo que sustituir a un compañero que se puso enfermo. Allí
tuvo que atender a una paciente que llegó muy agitada, a la que consiguió tranquilizar con una técnica hipnótica intuitiva. Esa noche y esa paciente fueron el principio de todo un trabajo pionero, aceptando gradualmente las distintas etapas de comprobación que el futuro le depararía. Al igual que ocurriera con Casey, la evidencia de los hechos transmitida por los pacientes hizo que abdicara de sus postulados materialistas. Casado con la señora Grant, una viuda inteligente y dotada de interesantes facultades psíquicas, el doctor Casey no dudó más en los recursos terapéuticos de la reencarnación, debido a los grandes estímulos que recibía a través de las facultades de su esposa. Fueron los autores del libro Mani Legitime, donde el doctor en el segundo capítulo expresa lo siguiente: me gustaría que todos participaran de mi creencia en la reencarnación. Pienso que eso los volvería muy felices, mucho menos asustados y mucho más sanos. Hasta hace unos años sonaba un tanto raro pensar que un psiquiatra adoptara esa creencia y que la tomara como base de su terapia. La doctora y psicóloga clínica Edith Fiore, graduada en la Universidad de Miami, como profesional, gran experta en el campo de la hipnosis, encontró tan efectivo trabajar con regresiones a vidas pasadas que se dedicó a ello por completo. Fiore confiesa que cuando inició sus trabajos estaba totalmente desinteresada, aceptando la doctrina de las vidas sucesivas como un simple instrumento terapéutico, cambiando de idea conforme se iba implicando en el tema. Sus experiencias están relatadas en el libro Usted ya estuvo aquí, Revelación de vidas anteriores, editado por Edad en 1978. Cuando escribió su libro, la autora comentó lo siguiente: cada individuo es un universo aparte y las soluciones tienen que ser individuales, pues los problemas son personales e intransferibles. Como buena psicóloga, está convencida de que los problemas pueden encontrar soluciones o por lo menos dar con la clave para entenderlos en nuestro propio pasado. Una vez más declara: la terapia de nuestras vidas es tejida con hilos muy antiguos y el diseño es bastante complejo. Aunque advierte que no siempre la terapia de vidas sucesivas sirve para solucionar un problema físico o de desorden psíquico y que sobre todo es útil para entender la psicología del ser humano, los mecanismos de nuestra sociedad, como comportamientos, pensamientos, conductas, habilidades, defectos o cualidades. A Edith Fiore se debe la preparación de miles de profesionales que también han dedicado su vida y esfuerzos a las terapias regresivas. La doctora Helen Wambach trabaja en el estado de New Jersey y además de su trabajo clínico daba clases en la facultad local. Esta era totalmente escéptica con respecto a la idea de la reencarnación, hasta que un día tuvo una experiencia extraordinaria. Al entrar en un museo, subiendo al segundo piso, comenzó a invadirme la sensación de que estaba en otro tiempo y lugar. Me encaminé automáticamente a la biblioteca y en una estantería de libros cogí uno. Parecía que yo sabía que aquel libro había sido mío, pues al contemplar sus páginas se proyectó una escena en mi interior. Yo estaba sentada en el lomo de una mula y aquel libro estaba abierto delante de mí. El animal se movía y yo estaba allí sentada sobre él, profundamente absorbida por la lectura. El libro narra la experiencia de un sacerdote en el estado intermedio entre la vida y la muerte, en un periodo en el que él estaba en coma.
Sentí que yo conocía el contenido del libro antes de volver las páginas. Debido a esa experiencia, paso a investigar y estudiar durante 10 años, realizando investigaciones en más de 2000 sesiones de regresión de memoria con miles de personas. Así, en 1975, tomó parte en un importante estudio sobre las regresiones a vidas pasadas, con el objetivo de encontrar de una vez por todas si había algo de cierto en la reencarnación. Quería saber cómo es el ser humano al nacer, lo que le pasa, lo que trae en su bagaje espiritual, lo que pretende hacer, etc. Un rasgo que impresiona de sus descubrimientos fue la lucidez de aquellos espíritus cuando relataban lo que habían sentido al nacer y sobre todo los 3 aspectos que les resultaban más penosos: el exceso de luz, el frío y los ruidos. Tras hacer un exhaustivo análisis de la información aportada por sus más de 10.000 voluntarios sometidos a la terapia de vidas pasadas, quedó sorprendida ante la gran evidencia a favor de la reencarnación, con la cual hizo un gran dossier. El estudio se hizo sobre el 50,6% en varones y 49,4% en mujeres. El número de personas sometidas a la terapia eran de clase social alta o acomodada, exactamente en la misma proporción que la estimada por los historiadores sobre la distribución de las clases sociales en ese mismo periodo de tiempo. Los recuerdos de los sujetos sobre ropa, calzado, tipos de alimentos y utensilios usados eran mejores que los que se encuentran en libros populares de historia. Helen encontró en repetidas ocasiones que sus sujetos conocían estas cosas mejor que la mayoría de los historiadores consultados. 3 años después, en 1978, su conclusión fue la siguiente: yo no solo creo en la reencarnación, yo sé que existe. Sé que nacer es más estresante que morir, ya que morir es ir de vuelta a casa. Morris Netherton empezó impartiendo cursos en California, donde fundó la Asociación para la Investigación y Tratamiento en Psicoterapia de Vidas Pasadas, manteniendo centros de enseñanza en los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Brasil, Canadá e India. Sus teorías se enseñan en los cursos de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y COM en Alemania. En 1978, en colaboración con Nancy Shiffrin, publicó el libro Past Life Therapy, Terapia de Vidas Pasadas, en el cual relatan las curas psicoterapéuticas obtenidas en su clínica de Los Ángeles. El método en que se basa la investigación es la rememoración de los traumas sufridos por el paciente en vidas anteriores. El doctor Alexander Cannon, científico y médico de enfermedades nerviosas, cuenta en su haber con 1.382 trabajos realizados, en los que queda patente la realidad de la reencarnación. El doctor Rezar Bayer, psiquiatra y presidente de la Sociedad Turca de Parapsicología, tiene un archivo con más de 150 casos investigados y comprobados, debidamente detallados, sobre la reencarnación. Patrick Donald, formado en la Universidad de Nancy, hizo su doctorado de física teórica en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Hace 24 años viene investigando los procesos de expansión mental, regresión de memoria, reencarnación e inmortalidad del alma. Ha escrito, entre otras obras, Todos somos inmortales, de vidas anteriores, etc. Hoy
es considerado una autoridad mundial al afirmar científicamente la reencarnación. Brian Weiss, jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, autor de obras tan importantes como son Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Lazos de amor, etc., donde el Dr. Weiss ha desarrollado técnicas específicas de regresión de memoria a través de hipnosis, con más de 1000 casos comprobados de reencarnación. Jack es un piloto de aviones de carga de 40 años que padece una serie de síntomas físicos y psicológicos. Físicamente sufría migrañas, artritis, gotosa y alta presión sanguínea. Psicológicamente, Jack se iba encolerizando durante semanas enteras y de repente descargaba su cólera con una intensidad próxima a la ira. También sufría de una fobia monosintomática muy particular. Todas las mañanas, cuando se ajustaba el cinturón de seguridad y se preparaba para el despegue, miraba varias veces por la ventanilla, nervioso, para asegurarse de que su avión conservaba aún el ala derecha. Como había sido piloto de las Fuerzas Aéreas durante varios años antes de convertirse en aviador comercial, tenía mucha experiencia y era muy responsable. Nunca se había encontrado con una situación de emergencia que hubiera podido provocar su nerviosismo actual. Sin embargo, al despegar cada mañana, se preguntaba si ese era el día en que su avión se le desprendería el ala. Durante la terapia, Jack volvió a varias vidas pasadas, en una combinación de regresión clásica y flujo de momentos claves. En la primera sesión recordó haber sido vaquero en el viejo oeste. En esa vida murió aplastado por una roca que cayó sobre él mientras cruzaba a caballo un paso de montaña. Al revivir la experiencia de muerte, recordó la sensación sofocante. Prosiguiendo con la regresión, pasó a una vida diferente y a un segundo momento clave. Descubrió que había sido piloto de la Fuerza Aérea Alemana y que le habían derribado en Alemania el fuego de su propio bando durante la Segunda Guerra Mundial. Los disparos de los suyos habían desprendido el ala derecha de su avión. Jack murió al caer a tierra al destrozado aparato. Al experimentar de nuevo la muerte y la etapa entre dos vidas que le siguió, revivió también el terrible enfado y la frustración que había sentido por el error que le costó prematuramente la vida, obligándolo a abandonar a su joven familia. Las últimas investigaciones sobre regresión de la memoria y en concreto la denominada TVP, terapia de vidas pasadas, nos demuestra de forma clarificadora que los recuerdos prenatales de existencias del individuo no pueden ser fruto de alucinaciones o formas subconscientes, sino que son auténticas vivencias que la persona ha experimentado en vidas anteriores. Y como ejemplo de la terapia a vidas pasadas, nos avala con excelentes resultados terapéuticos esta afirmación. Para acabar, un simple consejo: no hurguemos en nuestro pasado por la simple curiosidad de saber que fuimos en otra vida, y mucho menos vayamos a ponernos en manos de ciertos desaprensivos que se etiquetan como expertos en regresiones, ya que el experimento puede tener un resultado de lo más peligroso. No es el primer caso en el que tras la regresión el paciente descubre aspectos oscuros en su pasado que, lejos de ayudarle a resolver el problema actual, le aporta otro nuevo, agravando su conflicto psicológico. Solo debemos recurrir a la terapia regresiva cuando verdaderamente exista una justificación terapéutica y, por supuesto, ponerse en manos de un buen profesional que lo respalde.
Un tema tan importante como es la reencarnación no podía ser obviado por el cine, contando con un plantel de películas que unas veces versadas en casos reales y otras debido a la gran imaginación del ser humano, que nunca está quieta, nos han aportado unas excelentes creaciones, con las que sin duda nos hemos deleitado. Estas películas no solo llevan implícito un claro mensaje sobre la reencarnación, haciéndonos reflexionar e interiorizar sobre esta maravillosa ley, sino que nos muestra, al igual que la gran cantidad de literatura existente, la universalidad del tema, implícito en las culturas e idiosincrasia de todos los pueblos de nuestro planeta. Desgraciadamente, la propaganda que precede a estas películas no muestra libremente su temática, salvo en raras excepciones, siendo siempre encasilladas en el género de terror, quizás pensando que de esa manera es más fácil despertar el morbo entre sus muchos seguidores, buscando siempre, como el negocio que es, el mejor resultado de la taquilla. La lista de películas es bastante larga, por lo que solo haré hincapié en alguna de ellas que bajo mi criterio personal están más cerca de la veracidad que de la fantasía. La reencarnación de Peter Prout, dirigida en 1975 por J. Lee Thompson, y está interpretada por Michael Sarrazin, Margot Kidder y Jennifer O'Neill. Peter Prout se siente atormentado por unas pesadillas. Debido a estas, decide visitar a un psiquiatra especializado que le aconseja viajar a la ciudad donde se desarrollan, ya que es el lugar real. Este se desplaza a Massachusetts, donde los recuerdos olvidados brotan con increíble fuerza. Allí conoce y entabla amistad con Anne, que le ha presentado a su madre. Entre los tres y un pasado desconocido se forma una corriente sobrehumana tan fuerte y poderosa que les arrastrará a un final inimaginable. Las dos vidas de Audrey Ross, basada en la novela de Frank de Felicita, convencido de la reencarnación tras una vivencia ocurrida con su hijo Raymond, un niño de 6 años que sin tener noción alguna de música tocaba perfectamente el piano. La película fue dirigida por Robert Wise en 1977, protagonizada por Anthony Hopkins, Marsha Mason, John Webb y Susan Sweet. Elliot Hoover pierde a su esposa y a su hija, Audrey Ross, en un accidente de coche donde éste queda envuelto por el fuego. Para curar la angustia física y psíquica, tratando de buscar un poco de paz, visita a un psíquico que le revela que su hija se ha reencarnado en una niña llamada Ivy Templeton, que vive en la ciudad de Nueva York. Los hijos del ayer, basada en hechos reales sobre la vida de Jenny Cockell, 1953, reencarnación de la irlandesa Mary Sutton, fallecida en 1932, llevada al cine por Marcus Cole, interpretada por James Seymour, Clary Bond, Dennis Conway y Kelsey Brown. Jenny Cole vive con su esposo y su hijo en Estados Unidos. Embarazada de nuevo, comienza a tener sueños muy vívidos sobre una pequeña ciudad que tiene una iglesia grande. Su madre le enseña unos dibujos que hizo cuando era una niña y, para su sorpresa, concuerdan con las visiones de sus sueños. Estos se desarrollan en un pequeño pueblo de Irlanda en 1930. La familia se desplaza a ese pueblo donde Jenny descubre que vivió como Mary Sutton. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 23 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Como veis, aparte de ilustrativo por los estupendos casos estudiados por distintos profesionales, a través de los cuales, una vez más, se testifica la existencia de tan hermosa ley,
abriendo de par en par la puerta de la sinrazón de los obtusos y descreídos de la misma, a los que les costará, además de la gran pérdida de tiempo, volver una y otra vez a la vida física, hasta que asienten en su espíritu la veracidad de la misma. La frase con la que cerramos el capítulo 23 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami, Brian Weiss, la cual dice: si supieran que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben de ser pagados con la misma moneda en otras vidas, cuánto menor sería el deseo de venganza. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 24 y último de la serie La reencarnación, ley universal, que será más corto que los anteriores, ya que con él finaliza el vídeo audiolibro que, como os dijera al principio de la serie, fue el primero de mis libros dedicado al conocimiento espiritual. Y ahora continuaré con la lista de películas que inicié en el capítulo anterior. No te mueras sin decirme a dónde vas. Dirigida en 1995 por el argentino Eliseo Subiela, la interpretan Dario Gaminetti, Mariana Arias y Óscar Martínez, y fue merecedora de varios premios internacionales, en Sitges, Montreal, Friburgo, etc. Leopoldo trabaja en un cine de Buenos Aires. Este tiene una gran ilusión: construir una máquina capaz de grabar los sueños humanos. Un día consigue grabar un sueño en el que se enamora de Raquel, una mujer que vivió 110 años antes. Tiempo después se le encuentra en la puerta del cine donde trabaja y ésta le cuenta que ambos llevan años reencarnándose, siendo siempre amantes. Morir todavía, llevada al cine en 1991 por el actor y director Kenneth Branagh. Está interpretada por Emma Thompson, Andy García, Derek Jacobi y el propio Branagh. Mickey Church es un detective de Los Ángeles especialista en la búsqueda de personas desaparecidas. En su nuevo trabajo debe de ayudar a una mujer a descubrir quién es. La única pista que existe es una insistente pesadilla en la que es apuñalada con unas tijeras en la década de los 40. Diane Spaley, dirigida por el inglés Toa Fraser en 2008. Está interpretada por Sam Neill, Peter O'Toole, Judy Garfield, entre otros. En la Inglaterra de 1904, Sherlock Fish y su achacoso padre asisten a una conferencia sobre la reencarnación. Allí conocen al decano Spaley, al que invitan a cenar, tentándolo con la promesa de su bebida favorita, el Imperial Tokay. A medida que van bebiendo, el decano empieza a evocar extraños recuerdos de su pasado, que despiertan la curiosidad de Fish, que llega a la conclusión de que existe una estrecha relación entre Spaley y uno de sus parientes. Mi reencarnación, estupendo documento dirigido por Jennifer Fox, una historia universal entre padre e hijo. El padre es un famoso maestro espiritual tibetano y exiliado en la Italia de 1959. Su hijo es Jesse, reconocido como la reencarnación del tío de su padre, un líder espiritual que murió cuando China invadió el Tíbet, pero convencido de que no querer tener nada que ver con dicho legado. Mi reencarnación sigue 20 años de la vida de estos hombres, durante los cuales pasan de la adolescencia a la edad adulta y de la madurez a la vejez. Como os anticipé, la lista de películas es muy larga,
pero dejo para todos aquellos que tengan interés la búsqueda de las siguientes: 7 años en el Tíbet, el pequeño Buda, Más allá de los sueños, Reencarnación, El hombre de mimbre, De vuelta a la tierra, El tío Bon Mi que recuerda sus vidas pasadas, El cielo se equivocó, Beloved, El regreso de la momia, El cielo no puede esperar, Fluke, Bram Stoker Drácula, Déjà Vu, Orlando, Racing Day Line, El Atlas de las nubes, etc. Ahora veremos, como os adelanté, las anécdotas de actores y actrices y otras personas famosas de la sociedad actual que se muestran a favor de la creencia en la reencarnación. Como se suele decir, no es oro todo lo que reluce, pero también es cierto que no todos los que pertenecen al mundo de la farándula ni tienen el ego por las nubes, ni son superficiales y snob. Creo que de todos es conocida la opinión de la actriz Shirley Marlene al respecto, ya que ha prodigado sus creencias en los medios de comunicación a través de las múltiples entrevistas que ha concedido. En ellas afirma ser una ferviente creyente del más allá, de la existencia de vidas extraterrestres, asegurando conocer alguna de sus reencarnaciones y de estar en la presente vida para saldar el karma acumulado de pasadas existencias. También ha dejado constancia de ello en sus libros autobiográficos y en la exitosa película Cita con los dioses, dirigida por Robert Butler en 1987, basada en su libro Lo que sé de mí, donde cuenta la verdadera historia de su despertar espiritual y su crecimiento interior. Linda Evans, actriz de la serie Dinastía, muy vinculada a la famosa gurú New Age, a través de la cual mantenía comunicaciones espirituales con una entidad llamada Rapta, estaba obsesionada por conocer sus reencarnaciones anteriores, según las declaraciones vertidas a la prensa por su pareja sentimental, el millonario Richard Cohen. Otra actriz famosa de las series americanas, Linda Gray, conocida en nuestro país a través de su papel como Sue Ellen, esposa de J.R. en Dallas, también ha confesado conocer algunas de sus vidas anteriores, de las que está interiorizando en su subconsciente la esencia para interpretar mejor los personajes de sus películas. La llamada reina del pop, la cantante y actriz Madonna, también es una fiel creyente y defensora de la reencarnación. En el transcurso de una fiesta organizada por sus fans en la ciudad de Hamburgo, aseguró haber sido una mujer española en una vida anterior. Julia Roberts, la famosa Pretty Woman, en 1990, durante el rodaje junto a Javier Bardem de la película Come, Reza, Ama, hizo varias declaraciones a la prensa sobre su adhesión al hinduismo y su creencia en la reencarnación, asegurando que en su próxima vida le gustaría ser una mujer más tranquila y sosegada. Halle Berry, en una entrevista que concedió junto a su compañero de reparto Tom Hanks durante el rodaje de la película El Atlas de las nubes, confesó que creía firmemente en la reencarnación y aunque le gustaba escuchar distintas opiniones, aseguró haber creído en ella desde muy jovencita, asegurando que nuestros actos en esta vida tienen repercusión en las próximas reencarnaciones. ¿Quién no conoce a Sylvester Stallone, el famoso Rocky, Rambo? Él también defiende su creencia en la reencarnación, asegurando saber lo que ha sido en vidas anteriores, a través de terapias regresivas, muriendo de forma violenta en la mayoría de ellas. Por ejemplo, recordó haber sido ajusticiado en el siglo XVIII en Francia. Muchos son los famosos y famosas actores y actrices americanos pertenecientes como miembros activos a la Iglesia de la Cienciología, fundada en 1953 por el escritor Roy Hubbard, que aceptan la reencarnación.
Entre ellos destacaré, por ser más conocidos, a Tom Cruise, a dos de sus exmujeres, Mimi Roger y Nicole Kidman, Nicolas Cage, John Travolta, que asegura haber sido anteriormente el actor de cine mudo Rodolfo Valentino, Kirstie Alley, Lisa Marie Presley, Anne Archer, Karen Blair, Dusty Hoffman, el director de cine Oliver Stone, Danny Masterson, Jason Lee, etc. La lista sería interminable, engrosada además con cantantes, periodistas y músicos. En nuestro país también tenemos famosos en el campo de la interpretación, cine, teatro, músicos, modistas, peluqueros, que a través de las filosofías orientales, budismo, yoga, meditaciones trascendentales, terapias regresivas, etc., han aceptado la idea de la reencarnación como algo positivo en sus vidas. Las actrices Penélope Cruz, la tristemente desaparecida Verónica Forqué, Carmen Conesa, Miriam Díaz Aroca, Mirta Miller, María Costi, el músico Nacho Cano, excomponente del grupo Mecano, el diseñador y modisto Paco Rabanne, el cual afirmaba en una autobiografía inspirarse en sus vidas pasadas para diseñar sus colecciones de moda. El peluquero y santero Ruber decía recordar varias de sus vidas anteriores. Fue una gitana búlgara, sacerdote en la India, curandero espiritista en México y un rey egipcio. Desde los casos de reencarnación comprobada hasta las últimas investigaciones realizadas en el campo de la psicología, la reencarnación se ha convertido ya para un amplio sector de investigadores en una evidencia más de la supervivencia del espíritu después de la muerte y de su posterior regreso a la Tierra. Todas estas personas citadas en el presente capítulo son un ejemplo, una pequeña muestra en nuestra sociedad actual de la libertad que debe de tener todo ser humano al sentir y manifestar sus creencias, sin coacciones, traumas, miedos ni censuras. Unos de forma acertada, otros quizá no tanto, pero lo cierto y verdad es que cada ser humano es único y con legítimo derecho de dirigir y regir su propio destino. La reencarnación es una creencia universal que posibilita el progreso del hombre en los planetas y que permite, como ninguna otra, comprender la justicia divina y la grandiosidad de las leyes del Creador. Su comprensión nos lleva al conocimiento de los grandes interrogantes del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Etcétera. La ley de las vidas múltiples se enmarca en el plan divino de la ley de evolución, permitiendo al hombre adquirir los grados de inteligencia, voluntad y amor a través de múltiples experiencias en las sucesivas encarnaciones, permitiéndole rectificar los errores cometidos con anterioridad. Es pues una ley puesta por la misericordia divina para ayudar al hombre en su camino ascendente hacia la perfección. La reencarnación se nos muestra como una realidad coherente y evidente que también da explicación a multitud de fenómenos inexplicables hasta hace unos años. Los niños prodigio, de donde les viene el conocimiento que poseen, los recuerdos espontáneos de vidas anteriores, la xenoglosia, las marcas físicas de nacimiento, cuyo origen provienen, pues, de una vida anterior. Vemos que son amplísimas las matizaciones y conclusiones filosóficas que nos plantea la reencarnación. Esta no es exclusiva de ninguna religión. Nos explica con claridad y lógica aplastante las desigualdades humanas, el por qué un niño nace y muere, el porqué de una forma y una deformación congénita, las causas de las diferencias intelectuales, morales y volitivas de los humanos, el origen del sufrimiento, el dolor, etc. La reencarnación nos explica igualmente que el hombre se forja su propio destino y que hoy está recogiendo lo que sembró en existencias anteriores.
Nos indica, pues, que la justicia divina es perfecta y que da, como dijera Jesús, a cada cual según sus obras, comprendiendo pues la necesidad de progreso espiritual que tenemos todos los encarnados, a fin de forjarnos un destino más feliz y venturoso. Por último, la reencarnación es hoy una realidad comprobada y los científicos estudiosos de la reencarnación que aquí os he nombrado no son los únicos, pues esta investigación se extiende hoy a muchas universidades de Estados Unidos, Europa y son muchas las personas implicadas en este estudio. No obstante, lo principal es que la nueva era ya está en marcha, que las conciencias están despertando de ese sopor milenario. Ya nadie se sorprende cuando escuchamos en la calle o en cualquier otro lugar ¿qué habré hecho en otra vida para sufrir esto? Esta ya es una frase común. Poco a poco la idea de la reencarnación va tomando cuerpo en nuestra conciencia. La ciencia es la encargada de dar el cuño de autenticidad a esta propuesta y el ser humano actual, después de siglos de oscurantismo, saldrá como claro vencedor de la muerte y entenderá por fin que todo lo que nos ocurre es fruto de nuestra propia responsabilidad. Por supuesto que este último capítulo también lo cerraré con una gran frase que pertenece a nuestro querido y sabio hermano en espíritu, Ramatiz, el cual dice: las siembras son libres, las cosechas obligatorias. Hasta siempre, queridas hermanas y hermanos. Espero que hayáis encontrado, como dije en un capítulo anterior, la pieza del gran puzzle que complete el conocimiento espiritual de vuestros espíritus, por cuanto de satisfacer vuestra curiosidad de estudio y de amor compartido, os he ofrecido en esta especial e interesante serie. Que Dios nuestro Padre de amor os bendiga cada día de vuestra vida. Y os deseo, como siempre, paz, amor y progreso para todos. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, como os dijera en la promo de esta serie, La reencarnación, ley universal, me atrevería a asegurar que esta será mi último trabajo, aunque cierto es que la última palabra siempre la tiene nuestro amado Padre, por lo que tendrá mi espíritu en vigía constante, por si tuviera que volver a desempeñar el hermoso oficio de sembrador del conocimiento espiritual al que me consagré durante 50 años de mi vida. La enfermedad y el cansancio se acentúan día a día, haciendo mella en mi materia física, que siente mermadas sus fuerzas, y aunque nunca he sido de los que tiran la toalla, ya que siempre han primado el empeño y la ilusión, como digo, lo alto tendrá la última palabra. Por otro lado, el artífice y motor en el montaje de mis series, mi querido amigo Antónico Martínez, gracias al cual éstas han podido llegar a todas vosotras y vosotros, también acusa un importante deterioro físico, que le obliga a su pesar a dejar dicho trabajo. Ese, y no otro, es el motivo. En cada uno de los vídeos de dichas series viene mi correo electrónico y mi teléfono, por si alguien quiere preguntar o aclarar alguna duda sobre los temas tratados. No obstante, todos mis trabajos estarán dispuestos para quienes los quieran volver a visionar o compartir. Como bien sabéis, en el Foro Seglar de Conocimiento Espiritual Anhelo de YouTube. Y como siempre, de todo corazón, doy muchísimas gracias al gran equipo del Foro Seglar de Conocimiento Espiritual Anhelo por su magnífica labor y entrega, ya que a través de él nacieron estas preciosas series, las cuales me han permitido exponer y compartir con todas vosotras y vosotros
el conocimiento adquirido, como dijera anteriormente, a lo largo de más 50 años de mi vida. También al Círculo Laico de Divulgación Espiritual y a mis queridos hermanos Ivette Pons y Wenceslao Saura, a Digimat Madrid por su estupenda renderización y a mi gran hermano y amigo Antónico Martínez desde Encede Multimedia por la realización de todas mis series, y a la Asociación de Grupos Tartesos por la publicación y difusión de las mismas en todos sus centros. Queridas hermanas y hermanos, ha sido un verdadero placer que me ha hecho sentir feliz y dichoso el compartir con vosotras y vosotros cuántas enseñanzas recibió mi espíritu de nuestros hermanos, amados y queridos mentores de la luz, las cuales me hicieron madurar al comprender y aceptar la grandeza y sabiduría de un generoso y magnánimo Padre de amor y sus leyes divinas a través de las enseñanzas de nuestro amado Jesús. Un hasta siempre, nacido desde lo más profundo de mi corazón, junto a un gran abrazo fraterno y mis mejores deseos de paz, amor y progreso para todos. Como siempre, desde mi corazón.